1, 2, 3. Madre mía, la de polvo que tiene este micrófono. Bienvenidos al podcast de Ardilanac. Hola, buenas. 702. No se me había olvidado el capítulo de febrero, os lo juro. No se me había olvidado. Lo que pasa es que me complico la vida yo sola y hay momentos en los que no me puedo sentar a escribir, no me puedo sentar a leer y no me puedo sentar a grabar. Y las tres cosas son necesarias para hacer este podcast. Tengo que escribir, tengo que leer y tengo que grabar. Entonces, cuando una de las tres patas del banco falla, pues me voy al suelo con todo el equipo. Pero 2 de marzo, os prometo que hoy sale hoy que estoy grabando la intro, hoy sale el podcast. Cosas que os tengo que contar, no mucho, la verdad. O sea, me estoy tomando la vida con mucha calma, entonces cuando me lío yo sola, me lío por cosas que no tienen que ver con Ardilanac. Así que vamos, daos. Ya habréis visto algunos que, como el año pasado el calendario del solsticio de verano hizo chiste, pues lo hemos vuelto a sacar. Y queda uno. Si alguien corre, no se ha enterado, está oyendo esto y dice, ¡hala! ¿Hay de eso también? Queda uno, del abejaruco, va de pájaros. Porque me suele gustar hacer los calendarios temáticos, no que sea solo en plan navideño, me gusta dedicarles un rato, pensar que cada paquete con su cosita y tal, me lo pasé tan bien haciendo el de las brujas en Navidades que dije, vamos a hablar de pájaros en el siguiente. Pues porque dije, algo veraniego, el año pasado hablamos de Shakespeare, pues este año hablaremos de pájaros y de algún que otro autor que escribió sobre pájaros, porque hay unos cuentos, poemas y cosas escritas sobre pájaros, ya veréis. De hecho, el nombre del calendario de Adviento, Choría Chorí, es de un poema de José Narche que a posteriori convirtió en canción el gran bardo vasco Miquel Laboa. Que yo personalmente, si algún día se hace un referéndum sobre qué canción debería ser el himno de Euskadi, Choría Chorí de cabeza. Es una canción que tiene mucho significado para mí. Creo que os la he cantado alguna vez en algún directo y cosas por el estilo. Pero bueno, eso, que va de pajaritos y que si os interesa, pues la mayoría ya habéis corrido, ya lo habéis cogido, pero queda uno, ¿vale? No voy a sacar más. Hasta luego, hasta el de Navidades no hay más. ¿Y qué más? Marzo, abriré algunos huecos en las suscripciones laneras que saldrán entre esta semana y la siguiente. Como siempre, las 2 primeras semanas del mes es cuando intento hacer los envíos. He tenido que hacer un cambio de empresa de envíos, ya no hago los envíos con correos, así que tenedme paciencia que todavía estoy con la curva de aprendizaje y a ver si consigo que llegue todo a su sitio y a tiempo y en tiempo y forma. Ya veréis las fotos en Instagram cuando empiece a mandar las cosas para que la gente tenga un poquito de sorpresa. ¿Y qué más os tengo que contar? Los talleres de Sevilla Teje, que creo que ya os hablé de ellos en el anterior capítulo. Bueno, ahí siguen, todavía hay plazas, así que si queréis apuntaros. Y este capítulo 702 os quería proponer un jueguecito a la gente que vayáis a ir a Sevilla Teje. Lo siento que solo para los de Sevilla Teje, o en otras ocasiones haré otros juegos, ¿vale? Pero este se me ocurrió el otro día y dije, vamos a jugar a espías, a pasarse mensajitos. A lo largo de este capítulo, en un momento concreto de este capítulo del podcast, diré una palabra clave. Es una sola palabra, ¿vale? Una sola palabra. Avisaré, esta es la palabra clave, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. O sea, será muy claro cuál es la palabra clave, la repetiré, etcétera, etcétera. Y os tendréis que apuntar la palabra clave en un papelito y en el momento en el que me veáis en la feria, os vais a acercar, me vais a decir, miren, quiero pasarte la clave. Y me dais el papelito en la mano, ¿vale? Si la clave es correcta, yo os daré un regalito. Es un juego tonto, ¿vale? Es un jueguecito, es para que nos conozcamos, etcétera, etcétera. Y que podáis, pues eso, echarnos unas risas, ¿no? Ya sé que el podcast, pues, lo oímos 4 gatos, pero sois mis 4 gatos, siempre os digo lo mismo, los gatos son uno de mis animales favoritos y sois mis 4 gatos. Así que, si me veis, os acercáis,
me dais la palabra clave metida en escrita, no la vamos a decir en voz alta, y listo. Porfa, hacedlo solo si habéis oído el podcast, ¿vale? O sea, sé que alguien se lo contará a alguien, tal, no hará falta que escuchen el podcast y tal. La idea es que con este juego escucháis el podcast entero, ¿vale? O por lo menos hasta la parte en la que digo la palabra clave. Que ahora mismo, como esto lo hice hace unos días, no me acuerdo en cuál de todas las partes del podcast está. Muy en mi línea. Cerebro de pez. Eso, hacemos ese juego, ¿vale? En otro orden de cosas, el podcast de esta semana vamos a hablar de una curiosidad vasca, para no perder la costumbre, de una historieta de colorín colorado, de una poetisa inglesa que me gusta mucho, y hablaremos también de mitología. Hay parte de mitología este capítulo. Así que nada, voy a dejar de enrollarme, os voy a hacer una introducción de 20 minutos y si no se acaba el mundo con la Tercera Guerra Mundial, pues nos oímos en el 703, ¿vale? ¡Agur! Ingeniería no, pero casi. Hace tiempo este podcast tenía una sección que era colorín colorado, en la que hablamos de muchísimos colores, de historias de colores, etcétera, etcétera. Pero hoy he decidido contaros por qué hay un color que se llama como se llama. ¿Os acordáis que hablamos del Marengo, que se llama Marengo por la batalla de Marengo? El color isabelino por la famosa camisa de la reina Isabel y cosas así. Y hoy vamos a hablar de por qué el magenta se llama magenta. El magenta, como ya sabéis, es un color entre púrpura y rojo, que en la rueda de color está entre el azul y el rojo y es, junto con otros 4 colores, el color de tinta que se utiliza la mayoría de las impresoras a color, que son el amarillo, el cian, el negro y el magenta. Y que con todos estos salen todos los demás colores. También es el esquema de colores que utilicé yo para hacer uno de los chales de West, que yo le suelo llamar el de prueba de impresión. Pero digamos que muchas veces cuando decimos magenta, la gente automáticamente piensa ¡rosa! No exactamente. El magenta es uno de esos colores que se conoce como extraespectrales. ¿Qué significa extraespectral? Jesús, vaya galimatías. Los colores espectrales son los que se pueden ver dentro del espectro de la luz monocromática. O sea, si cogiéramos el espectro de la luz y, ya sabéis, el experimento de Newton, y refractamos la luz a través de un prisma, etcétera, etcétera, vamos al arco iris. Esos son los colores espectrales. Un color extraespectral es un color que no está dentro de esos colores. El magenta no sale en el arco iris. Entonces, ¿por qué el magenta se llama magenta? Bueno, el color magenta es el resultado, como ya sabéis, de química industrial. De señores que se pusieron a jugar con el quimicefa en el siglo XIX y decidieron que estaban hasta el moño de tener que depender de plantas y animales para conseguir ciertos colores. Y decidieron inventar las anilinas, ¿vale? Como ya sabéis, la primera gran invención es la malvaína, inventada por William Perkin en 1856, que es la primera anilina sintética que existe, el primer tinte de anilina sintética que existe. El éxito comercial de la malvaína fue brutal. Os vais a escuchar el podcast sobre el color, porfa. Y se creó un color nuevo, el malva, que hasta entonces técnicamente no existía. Y esto inspiró a otros, iba a decir alquímicos, otros químicos en toda Europa a desarrollar nuevos colores a base para que fueran tintes de anilinas. Yo esto le suelo llamar, en vez de la carrera armamentística, la carrera colorística, o sea, porque se pusieron a pegarse una carrera Perkin con los de Bayer, con unos franceses, a ver quién sacaba más colores antes que los demás. En Francia nos encontramos con François-Emmanuel Bergan, que es el director de la industria química de Louis Lafare, cerca de Lyon, que intentó
muchas fórmulas diferentes hasta que a finales de 1958 o principios de 1858 o principios de 1859 consiguió, mezclando la anilina con tetraclorido de carbono, producir un tinte entre rojo y púrpura que él empezó a llamar fucsina. Fucsina, que es el color de la flor de la planta de la fucsia. Hay un capítulo del podcast sobre por qué la fucsia se llama fucsia, etcétera, etcétera, y por qué a la planta la tendríamos que poner otro nombre. Bergan se fue de este taller de Louis Raffard y se llevó el color con él porque pues la patente era suya, básicamente. Y se la llevó a una firma de manufactureros de pintura, Francisque y Joseph Renard, que empezaron a fabricar el tinte en 1859. En ese momento, dos químicos británicos, Edward Chambers Nicholson y George Moule, trabajando en el laboratorio de pintura de George Simpson en Walworth, al sur de Londres, crearon otro tinte de anilina que tenía un color rojo púrpura muy parecido, que empezaron a fabricar en 1860 bajo el nombre de rosaína. Ante todo terminaba en ina. Malvaína, indigotina. En 1860 le cambiaron el color a magenta, en honor a la Batalla de Magenta, que se libró entre el ejército francés y los sardos contra los austríacos en Magenta, Lombardía, un año antes. Y es este color, esta rosaína, el que se convierte en un éxito comercial brutal. A partir de 1935 se crean los tintes de quinacridona, se desarrollan los tintes de quinacridona, ya os hablaré de esto en otro momento, y es con estos tintes con los que se consiguen colores que van desde el rojo al violeta y son los que a día de hoy los que se utilizan para hacer magenta. Hay varios tonos de magenta, claro, brillante, vívido, rico, profundo, etcétera, etcétera, y que simplemente se crean añadiendo cantidades diferentes de blanco al quinacridona. Y que sepáis que si en comida os encontráis el E180 es el color magenta en tinte comestible. Y sí, creo que, así como por curiosidad, es el que se utiliza en la cobertura de cera de los mini Babybels y en algunos pintalabios. Pero volvamos a la batalla de Magenta, que los chismes históricos son lo que nos gustan en este podcast. Que de química hablamos a veces, pero hoy no tengo yo el ancho de banda para hablar de química, lo siento muchísimo. Pero la batalla de Magenta, o Magenta, si pronunciamos a la italiana, se peleó el 4 de junio de 1859 cerca del pueblo de Magenta, en el reino de Lombardía-Venecia, que era parte del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Austriaco, perdón, durante la Segunda Guerra Italiana de la Independencia. Dio como resultado la victoria de los francosardos bajo el mando de Napoleón III contra los austríacos bajo el mando de Ferenc Gyulay. El ejército de Napoleón III cruzó el río Ticino. Esto de cruzar ríos en Italia siempre es un puntazo, pero cruzó el Ticino y digamos que ganó por el flanco a las fuerzas austríacas, forzando la retirada de los austríacos. El caso es que esto era un terreno muy malo para maniobrar porque había muchos ríos, canales de irrigación, un montón de manzanales, etcétera, etcétera. Así que maniobrar por allí era un dolor. Y digamos que los austríacos en su retirada se iban atrincherando en cada casa que se iban encontrando y construyendo una especie de pequeña fortaleza en cada casa. La gran parte de la pelea se realizó entre 5.000 grenadiers de la Guardia Imperial Francesa contra más o menos la misma cantidad de infantería por parte del contingente austríaco. Y no fue una batalla especialmente grande, ni nada por el estilo, pero fue una
victoria tan decisiva para la alianza franco-sarda que se inventaron un ducado de Magenta para Patrick de McMahon por cómo desarrolló la batalla, que acabó siendo mariscal de Francia, de hecho, por lo bien que lo había hecho, y más tarde acabó siendo presidente de la Tercera República Francesa. Y bueno, ya nos volvemos a encontrar otra vez en algo que tiene que ver tangencialmente, con lo nuestro, con nuestro mundillo, que tiene que ver con alguna batalla. Acordaros de Cardigan, acordaros de Raglan y de Kitchener y toda esta gente. Pues ya tenéis una más para cuando haya que jugar al Trivial y ganar una. ¿De dónde viene el nombre de Magenta, del color magenta, de la batalla de Magenta? Ganaron los franceses contra los austríacos, pero se peleó en Italia, ¿vale? Si habéis estado atentos hasta este momento, os acordaréis que al principio del capítulo os he dicho que en algún momento del podcast os iba a dar una palabra clave que me tenéis que pasar escrita en un papelito si me veis en Sevilla Teje. Llevo unas cositas para repartir y si me veis quiero que me paséis en un papelito escrito la palabra aquelarre. A-K-E-L-A-R-R-A-E. Aquelarre. No, he metido una A de más. ¡Aquelarre! ¡Aquelarre! Ya sabéis, aquelarre. Reunión de brujas a la vasca, que es lo que somos. Y me escribís la palabra aquelarre. Si me la escribís con Q, me va a dar igual. Si me la escribís con K, me va a parecer genial. Lo escribís en un papelito. ¿Me paráis? ¿Me pasáis el papelito? Y hacemos así en plan... chiquichaca. ¿Qué tal? Misterio. Me gustan este tipo de juegos, espero que participéis conmigo en él. Llevaré una cantidad limitada de madejitas. Os voy a repartir madejitas, ¿vale? Si me pilláis os lleváis una madejita. Así que eso. Pilladme, porfa. Vamos a echarnos unas risas. Vamos a jugar a capa y espada. Estaré en Sevilla Teje el viernes a la tarde y el sábado mientras no esté dando talleres por ahí. Si tenéis un taller conmigo, podéis hacer exactamente lo mismo al principio del taller, ¿vale? ¿Sabías que...? ¿Sabías que me voy a poner vasca? No es la primera vez desde que retomé el podcast en la que hablo de cosas que tienen que ver con nosotros, con los vascos. Ya os acordáis que estuvimos hablando del basque, de qué era esa pieza de ropa. Pues hoy vamos a hablar de algo que yo cuando muchas veces digo, dime algo de ropa tradicionalmente vasca, ¿cuál te viene a la cabeza? Nadie os vais a acordar de las ardilanas. A pesar de que es mi nombre. Ardilanak son los calcetines de lana, tradicionales, de pastoreo, del traje, de casera, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se os viene a todos a la cabeza es la boina, la chapela. Eso que los señores vascos a partir de los 60 se jubilan y se ponen una chapela en la cabeza. O por lo menos eso es lo que pasó en mi casa. ¿Qué? Mi padre se jubiló, se puso la chapela. Personalmente soy de la opinión de que la chapela queda súper bien. O sea, es uno de esos gorros, la boina es uno de esos gorros que siempre quedan bien, a pesar de que para algunas personas tiene esa especie de connotación rústica, rural y paleta. Paleta, la que puedo usar yo para darle a alguien en la cabeza por pensar eso. Gente que como yo tenéis el pelo rizado y demás y os ponéis un gorro de estos normal, gorro tejido normal, os ponéis uno de estos en la cabeza y el pelo os hace y parecéis un caniche. Es lo que me pasa a mí. Yo odio llevar gorro precisamente por eso. Y precisamente las boinas, junto con el gorro frigio, son de los pocos con los que no me veo mal con todo el pelo con todos los rizos y todo el pelo que tengo. Como ya sabéis, una boina, en francés béret, en euskera chapela, en castellano boina, es un tipo de cubrecabeza redondo, plano, con un poco de fondo que normalmente se teje de lana, se puede hacer a ganchillo, se puede fieltrar o en algunos casos se puede hacer de fibra acrílica. Personalmente se tiene que sudar un montón
Si queréis una tradicional, por Dios, conseguid una abatanada buena de lana, el Osegui y todas estas todavía se fabrican. El Osegui es probablemente a día de hoy la marca de boinas más famosa de Euskadi, pero si os interesa muchísimo saber cómo era el proceso en el siglo XIX de hacer boinas en Euskadi, podéis iros a visitar la Encartada. Hay un capítulo del podcast hablándoos de la Encartada, pero eso, que sepáis que lo de las boinas nos lo tomamos muy en serio por aquí. La producción en masa de este tipo de boinas empieza en el siglo XIX, específicamente aquí, en Euskadi, donde era la forma más común de taparse la cabeza por parte especialmente de los varones, de los hombres. Las mujeres también la pueden utilizar, no es que las mujeres no la podemos utilizar, pero aquí era mucho más habitual taparse recogerse el pelo con un pañuelo. De los recogidos estos absolutamente fantásticos, ya hablamos una vez en un capítulo, pero el burko pañolú, el pañuelo de la cabeza, es un poco diferente. Ya os hablaré de él en otro momento. Pero eso, que sepáis que aquí los indígenas del País Vasco pues empezamos a producirlas en masa en el siglo XIX y a partir de ahí la desplegamos hacia el sur de Francia y por todo el norte de España. Y digamos que a día de hoy sigue siendo un símbolo tanto de Francia como de Euskadi la boina. La boina francesa es súper conocida. Probablemente fuera de lo que es el ámbito nacional es más conocida la boina, el formato francés de la boina, esa puesta a medio lado parisina, muy mona ella, que la chapela. Pero que sepáis que la culpa es nuestra. Según la arqueología y la historia del arte, hay ciertos tipos de sombrero parecidos a la boina moderna que se utilizan desde la época del bronce a través de todo el norte de Europa, tanto llegando hasta el sur en la antigua Creta, Italia, y sabemos por pinturas que los micénicos, los etruscos y los romanos utilizaban un tipo de cobertura de cabeza parecida a la boina. No son boinas, pero son muy parecidas. Este tipo de cobertor de cabeza era muy popular entre la nobleza y entre los artistas en toda Europa a través de la historia moderna. Tenéis imágenes de un montón de pintores con una boina en la cabeza, pintando. En el siglo XVII, el artista holandés Rembrandt era muy conocido por llevar este tipo de boina y parece ser que es el que inspiró, gracias a todos los autorretratos en los que se mete con la boina puesta en la cabeza, la asociación de la boina con los artistas, específicamente con los pintores. La boina de estilo vasco es también el tocado tradicional de los pastores en todo el Pirineo, tanto el aragonés como el navarro, desde Alsó al Roncal, en todos los valles del Pirineo. Y también entra en el lado francés del Pirineo, así como ya os he dicho, prácticamente en toda la cornisa cantábrica, desde Euskadi hasta Galicia. La producción comercial de las boinas de estilo vasco empieza en el siglo XVII, más o menos cerca del pueblo de Oloron-Saint-Marie en Bearn, que es una provincia que está al sur de Francia. Sur de Francia, sí, sur de Francia. A mí me queda a la derecha, pero a los franceses les queda en el sur. Originalmente era un estilo que se trabajaba in situ, era la forma de trabajar local y se industrializa en el siglo XIX. Como ya os he dicho, si tenéis ganas de ver la industrialización del proceso de cómo se hacían las boinas, iros directos a las encartaciones, a ver las boinas de la Encartada, porque es fascinante. Aunque las boinas de la Encartada no es la primera factoría de boinas que se establece en el País Vasco, que es en Betex-Lauel, que tiene registros de este tipo de creación de boinas en modo industrial en 1810. Para 1920 este tipo de tocado estaba asociado con la clase trabajadora en Francia y en España, y para 1928 había más de 20 fábricas en Francia, algunas en España y algunas en Italia, donde se producían millones de boinas. Dentro de lo que es la historia de la moda occidental, los hombres y las mujeres han utilizado este tipo de tocado desde los años 20 como originalmente, cuando se puso de moda,
como sportswear, o sea, para hacer deporte o para el trabajo, concretamente aquí se utilizaba sobre todo para el trabajo, y más tarde como una especie de demostración de moda, de soy moderna, y mira lo que llevo, y qué guapa, y qué muy de moda. O sea que se usaba más por estética que por funcionalidad. Un caso aparte son las boinas militares, que se adoptaron por primera vez por parte de los chasseurs alpins, que son la infantería de élite del ejército francés, que se dedicaban a la guerra en terreno montañoso y con frío, y lo adoptan en 1889. Después de ver a esta gente con boinas durante la Primera Guerra Mundial, el general Hugh Elles, británico, propuso que el Royal Tank Regiment utilizase boinas porque necesitaban algún tipo de cobertor de cabeza que podían llevar puesto mientras entraban y salían de los tanques, porque las salidas y las entradas de los tanques son muy estrechas y un casco grande es un coñazo, pero con una boina puedes entrar y salir. Fueron aprobados para este tipo de uso por el rey Jorge V en 1924 y parece ser que en paralelo se sugirió el uso de la boina vía Alec Gatehouse, que era un tío de estos que conducían tanques. Eric Gatehouse y Eric Dorman Smith, que eran dos oficiales que estaban en servicio en Sandhurst en 1924, fueron transferidos a la Royal Tank Corps y les dieron la tarea de diseñar algo para tapar la cabeza que fuera práctico para las nuevas incorporaciones al grupo. Y Dorman Smith, que había estado en España, incluida Euskadi, con su amigo Ernest Hemingway, este señor siempre está en todas partes. Ernest Hemingway en los últimos años tenía una boina negra y de la boina negra de Ernest Hemingway acabaron adaptándola el Royal Tank Regiment, según esta segunda historia. Probablemente la boina RTR más famosa de la Segunda Guerra Mundial es la de Montgomery, que la llevaba siempre puesta. De Montgomery, del abrigo, hablaremos otro día del abrigo, ¿vale? Pero hoy estamos hablando de boinas. Luego ya, la forma de llevar la boina encima de la cabeza es extremadamente variada. A los americanos les suele dar por llevarla puesta de tal manera que tienen uno de los laterales prácticamente vertical. En otras zonas de América, como América Central y Sudamérica, no hay una regla escrita sobre cómo hay que llevarla, pero parece ser que la gente mayor cuando la llevan echada un poco para adelante, o sea, a la vasca. Que es como haciendo una pequeña visera en la parte de adelante. Las boinas de los uniformes militares suelen llevar como una especie de banda para absorber el sudor, que puede estar hecha de cuero, seda o cinta de algodón, y a veces suelen llevar un cordón para ajustar el ancho de donde se mete. Estos cordones, según la costumbre, se suelen atar y cortar o se suelen esconder por dentro. Algunos regimientos dejan que cuelguen por delante. Y en el ejército a veces se suele poner una insignia en la boina para, después eso, que denota a qué grupo dentro del esto militar pertenecen. Y aunque normalmente no suelen llevar forro por dentro, los que llevan forro suelen ser normalmente de seda o de satén. Y para que sepáis lo famoso que era la boina fuera de Euskadi, es que en muchos idiomas, en muchas regiones de Europa se le conoce tiene su nombre propio. O sea, los franceses le llaman Bege Basque, los alemanes le llaman Baskenmütze, vasco en italiano, Tasku o berrita en Sicilia o Baskeri en finlandés. Mientras que nosotros le llamamos chapela y en algunas partes le llaman también boneta, pero yo creo que estos son los de Iparralde, que son unos raros. Aunque a día de hoy el uso de la chapela ha bajado un poco en Euskadi, sigue siendo relativamente popular. Lo solemos utilizar cuando alguien gana alguna competición y demás, se le entrega una chapela.
En las bodas en las que alguien baila un aurrescu es bastante habitual entregarles la chapela a los novios, etcétera, etcétera. Y pues los colores suelen cambiar dependiendo de para qué se utilizan y en qué región estamos. La mayoría son negros o azul oscuros y a veces nos los podemos encontrar también como rojos o blancos. También es verdad que los colores tienen mucho que ver con, en Euskadi por lo menos, las boinas rojas y las boinas negras tenían que ver con si eras carlista o no eras carlista, no me acuerdo qué color es cuál, pero dependiendo de esto, a día de hoy la chapela roja creo que la utiliza la Ertzaintza, si no recuerdo mal, la Ertzaintza lleva chapela roja. Y algunos de los trajes regionales de danza, etcétera, etcétera, suelen tener también la chapela roja. La habitual, la común, la que lleva olenchero y la que lleva todo Dios cuando se viste de casero, es la negra, y la que utiliza mi padre cuando hace frío en invierno también es la negra. Por ejemplo, si queréis ver alguna vez cómo es una de estas chapelas de haber ganado algo, veis la Vuelta Ciclista al País Vasco, la Euskal Itzulia, y ahí se suelen dar chapelas a los ganadores. Y bueno, como sabéis, en el resto de España la boina pues se suele conocer como boina. En algunos sitios se le llama bilbaína o bilba, no sé dónde, pero bueno. Y a veces, como ya os he dicho antes, antiguamente era algo muy común en toda la cornisa cantábrica y en las áreas centrales del país que los hombres llevasen boina. Como ya os he dicho, empezamos nosotros, contagiamos a los navarros, a los aragoneses y a los castellanos, pero digamos que durante el siglo XIX se va extendiendo por el resto del país. En el siglo XX, digamos que la boina empezó a formar parte del estereotipo de la gente rural y paleta con cierta connotación negativa, con expresiones como paleto de boina rosca, que hizo que por prejuicios se fuesen utilizando menos las boinas. Yo siempre suelo decir que yo a veces cuando salgo de Euskadi parece que llevo la boina rosca, porque ya sabéis que sacamos a la vasca de Euskadi, pero no sacamos a Euskadi de la vasca, y lo digo a mucha honra. O sea, para mí la boina es muy interesante, es un signo identitario muy, muy simple y muy fácil de llevar. Y me suele hacer muchísima ilusión, por ejemplo, cuando veo a mi padre con una boina, o cuando en San Andrés o lo que sea, pues mi hijo se tiene que poner el traje tradicional y le ponemos una boina y el chaval va encantado con la boina puesta. Yo me suelo recoger el pelo con pañuelo porque una va con burko pañuelo, pero porque con el traje tradicional vasco, el traje de casera, no es tan flashy, no es tan espectacular como pueden ser, por ejemplo, los andaluces o los valencianos y demás, pero sí que hay como, puedes jugar con cosas y se puede jugar con telas y demás, y yo el mío siempre suelo decir que yo no suelo ir vestida de casera, yo suelo ir vestida de Checo André. Yo suelo ir vestida de señora de la casa con una falda negra de brocao que pesa un quintal. Pesa un montón, mi falda no es coña, para no estar bordada, pesa un quintal. Con una camisa con tapetas, tal, o sea, es como un poco más elevado, es lo que llevaría la señora de la casa y tal, y me suelo recoger el pelo con un pañuelo o negro y gris a cuadros. O sea, no suelo llevar el pañuelo blanco en la cabeza, pero eso, porque podemos jugar con los colores y como nos dé la santa gana con el traje. El de Mariñela, el de ojo, es que traducir Mariñela como pescado, el arranchale, el de costa, el de las fiestas de costa, ese sí suele ser azul mahón. O sea, ese es muchísimo más específico y muchísimo más cerrado. Y luego está el de hilandera o el de pospoliña, que es la imagen mental que tenéis todos de la falda roja, el corpiño negro, camisa blanca. Eso es muy, 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 muy específico y realmente es más para bailes regionales que lo que es el traje tradicional. Y bueno, este sabías que me ha quedado un poquito largo, pero bueno, no creo que os importe mucho. Otro día ya me meteré a hablar de boinas escocesas, las Blue Bonnet y todas estas cosas, porque como símbolo revolucionario y demás, porque podríamos estar aquí 50 horas. Pero hoy quería hablaros de la boina vasca. Los trapos de la historia. Dentro de mi afición por haceros conocer a gente que igual no conocéis de nada,
Hoy nos salimos de temas de reinas, reyes, figuras históricas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, podemos llamarla figura histórica porque ya lleva muerta y enterrada mucho tiempo, pero vamos a hablar de una poetisa británica de la época victoriana. No os echéis las manos a la cabeza, no os asustéis, esto es entretenido, ¿vale? Elizabeth Barrett Browning. No sé si os sonará de algo, pero bueno, Elizabeth Barrett Browning fue una poetisa inglesa de la época victoriana, muy popular en Gran Bretaña y en los Estados Unidos durante su vida y que frecuentemente fue motivo de antología cuando murió. Digamos que cuando las investigadoras feministas empiezan a revisar la historia de la literatura en los 70 y en los 80, perdonad el ruido que está haciendo la silla hoy. Pues eso, cuando las investigadoras feministas de los 70 y los 80 empezaron a revisar la historia de la literatura, fue una de las autoras que se ganaron el reconocimiento como algunas de los mejores escritores en inglés. Nacida en Durham, Gran Bretaña, es la mayor de 12 hermanos y escribió poesía desde los 11 años. De hecho, tenemos la suerte de mantener muchos de estos poemas porque su madre los guardó. O sea, hay una colección existente de juvenilia, esto se llama juvenilia, ¿vale? A las reuniones, a las antologías de poemas juveniles de escritores, se llama juvenilia. Bueno, pues tenemos mucho de la juvenilia de Elizabeth Barrett Browning porque su madre guardó muchos de estos poemas. Con 15 años se puso muy, muy enferma y pasó el resto de su vida con intensos dolores de cabeza y de columna vertebral. Más tarde, según entró en la edad adulta, empezó a desarrollar problemas de pulmones, posiblemente una tuberculosis persistente. Tomó mucho láudano para el dolor desde que era bastante joven y es bastante posible que esa adicción al láudano fuera una de las cosas que contribuyesen a esa salud frágil que tuvo toda su vida, aunque murió con 55 años, hay que decirlo. En 1940 entra en lo que son las sociedades literarias gracias a un primo muy lejano y patrón, John Kenyon. Su primera colección de poemas de la edad adulta fue publicada en 1938 y escribió muchísimo entre 1841 y 1844, produciendo poesía, traduciendo y escribiendo prosa. Fue activamente contraria a la esclavitud y, de hecho, hizo campaña para la abolición de la esclavitud y se sabe que su trabajo tuvo un impacto muy importante en cuanto a la creación de la legislación del trabajo infantil. Era tan prolífica que la hizo rivalizar con Tennyson como candidato a poeta laureado cuando murió Wordsworth. Su volumen Poemas de 1844 fue un gran éxito en vida y fue lo que llamó la atención del escritor Robert Browning, porque Elizabeth Barrett, es conocida como Barrett Browning, pero ella era Moulton Barrett, realmente. La correspondencia entre Robert Browning y Elizabeth Barrett, su cortejo y su matrimonio tuvo que ser secreto, porque temían que el padre de ella no estuviese de acuerdo con este matrimonio. Y de hecho, cuando se casan, su padre la deshereda. En 1846 la pareja se muda a vivir a Italia, donde ella viviría el resto de su vida, porque muere en Florencia en 1861. Su marido, poco después de su muerte, publicó un tomo, una colección de sus últimos poemas. Tuvieron un hijo conocido como Pen, Robert Barrett, que se dedicó a la pintura hasta que se fue quedando ciego con el paso del tiempo. Pero también, como hijo de dos escritores muy importantes, dedicó su vida a recoger, guardar y preservar manuscritos y memorabilia de ambos padres. Y como murió sin hacer testamento, toda esta herencia de Robert Barrett fue vendida en una subasta pública y se desparramó cuando murió.
hay una institución, la Armstrong Browning Library, que ha conseguido reunir gran parte de esta colección del hijo de Elizabeth Browning y son los que más cosas tienen de los Browning, pero digamos que no se consiguió restablecer la colección del hijo. El trabajo de Elizabeth tuvo una importantísima influencia en escritores de su época, incluidos los dos de mis poetas americanos favoritos, Emily Dickinson y Edgar Allan Poe, que los que tengáis el calendario del solsticio de verano os vais a comer a Poe con patatas, porque va de pájaros. Y a los que no conozcáis a Edgar Allan Poe, uno de sus poemas más famosos tiene un cuervo de protagonista. Sí, ahora ya con los chascarrillos más concentrados, ya os he hecho el resumen de la vida de Elizabeth Barrett, vamos de chascarrillos. Como ya os he dicho, Elizabeth es la mayor de un montón de hermanos y tanto su familia materna como su familia paterna habían conseguido su fortuna a través de la esclavitud. La familia de su padre vivía en la colonia de Jamaica desde 1655 y aunque su padre decidió criar a su familia en Inglaterra, casi todas sus empresas seguían en Jamaica. Su riqueza derivó principalmente de ser dueños de varias plantaciones esclavistas en las islas de la zona y Edward Barrett, el padre, llegó a tener unos 40 kilómetros cuadrados de Jamaica a su nombre. El abuelo materno de Elizabeth tenía plantaciones de azúcar, de caña de azúcar, de industrias que hacían vidrio y varios navíos mercantes que se movían entre Jamaica y Newcastle. La familia materna quería mantener el apellido y los británicos en aquella época hacían cosas muy raras con los nombres y los apellidos para mantenerlos, ¿no? Sobre todo los de la clase alta, y se iban cambiando el nombre. Pero Elizabeth en su momento y de niña era Elizabeth Barrett Moulton Barrett en los documentos legales, aunque ella solía firmar como Elizabeth Barrett Barrett. O sea, le pusieron Barrett de segundo nombre y Moulton Barrett de apellido. Luego se cambió el nombre, ya lo sabéis, porque cuando se casa se cambia el apellido. Elizabeth Barrett Moulton Barrett. Me voy a morir del aburrimiento diciendo el nombre. Nació, se supone, que el 6 de marzo de 1806 en Coxhoe Hall, en Coxhoe y Kellow, que es dos pueblos, digamos que es un terreno entre dos pueblos en el county de Durham, en Inglaterra. Como ya os he dicho, su padre era Edward Barrett Moulton Barrett y su madre era Mary Graham Clark. Aún así, los biógrafos sugieren que la bautizaron el 9 de marzo, pero que para cuando la bautizaron ya tenía 3 o 4 meses. Y que esto fue una especie de intento de esconder que sus padres, cuando se casaron el 14 de mayo de 1805, ya estaban embarazados. Aquí, señoras y señores, hubo penalti. Pero obviamente no iban a tener a la niña sin bautizar en aquella época, nada más nacer, y parece ser que un amigo de la familia pudo haberla bautizado cuando solo tenía una semana de vida, pero que el bautizo público fue el 10 de febrero de 1808 en la parroquia de Kellow. Al mismo tiempo que su hermano más joven, Edward, a quien todo el mundo llamaba Bro. No me lo estoy inventando. Su hermano parece que había nacido en junio de 1807, 15 meses después de técnicamente haber nacido Elizabeth. Lo dicho, en aquella época era relativamente habitual hacer bautizos privados y luego hacer un bautizo más público, etcétera, etcétera. Elizabeth era la mayor de 12 hermanos, 8 chicos y 4 chicas. 11 llegaron a la edad adulta. Una de las niñas murió con 3 años, cuando Elizabeth tenía 8. Todos los niños tenían motes y a Elizabeth la llamaban Ba, así como a su hermano le llamaban Bro. Le gustaba cabalgar en pony, le gustaba salir de paseo y hacer picnics, socializar con otras familias de la zona y participar en obras de teatro, producciones de teatro familiares en casa.
A diferencia de sus hermanos, le encantaba leer y se pasaba todo el tiempo que podía leyendo y escapándose de los rituales sociales de la familia. En 1809 la familia se va a vivir a Hope End, que es un estado con unas 200 hectáreas en Ludbury, Hertfordshire. Su padre reformó la casa georgiana de la zona en establos y construyó aparte una mansión con un diseño turco, lo que entendían los ingleses por turco en aquella época, ¿vale? Muy opulenta, que su mujer describía como algo que parecía haber salido de las Mil y una noches. Todo el interior tenía balaustradas de bronce, puertas de caoba, pero además con incrustaciones de madreperla. Las chimeneas tenían grabadas un montón de formas diferentes de grotos, kioscos. En su momento tuvieron una casa de hielo, una sauna, un pasaje subterráneo que iba de la casa a los jardines, construyeron piscinas no como nosotros nos imaginamos la piscina, ¿vale? Imaginaos una charca. El tiempo en el que ella vivió en Hope End la llevó en su edad adulta a escribir Aurora Leigh, que es una de sus obras más ambiciosas y que llegó a pasar por más de 20 ediciones para el año 1900, pero entre 1905 y 1998 no se volvió a publicar. Fue educada en casa y tuvo como tutor a Daniel McSweeney junto con su hermano mayor. Empezó a escribir sus primeros versos con 4 años y durante la época en la que vivió en Hope End era intensamente empollona y muy, muy precoz. Decía que era capaz de leer novelas con 6 años y que decía que se había quedado ensimismada con la traducción de Pope de Homero con 8 años. Estudiaba griego con 10 y empezó a escribir un poema homérico, una épica homérica conocida como The Battle of Marathon, un poema con 11 años. Eso está publicado. En 1820, el señor Barrett publicó de manera privada esta batalla de Maratón y guardaron varias copias para la familia. O sea, lo publicó, pero para la familia. Su madre, que debió de ver algo, empezó a guardar los poemas en una colección conocida como Poemas de Elizabeth B. Barrett. Su padre solía llamarla la poeta laureada de Hope End. Un poet laureate es el poeta más importante de un país, ¿vale? Un poeta laureado es el poeta más importante de un país. Como ya os he dicho, llegó un momento en el que cuando muere Wordsworth, ella y Tennyson son candidatos para este título. O sea que su padre algo estaba viendo por ahí también. Como esto dio como resultado como ya os he dicho, una de las colecciones de juvenilia más grandes de cualquier escritor de lengua inglesa. Y este es el momento en el que Elizabeth empieza a batallar con una enfermedad que la ciencia médica de la época no pudo diagnosticar de manera exacta. Las 3 hermanas que seguían vivas cayeron víctimas de este síndrome, pero solo se convirtió en algo crónico con Elizabeth. Tenía unos fortísimos dolores de cabeza y de columna con pérdidas de movilidad. Hay algunos biógrafos que vinculan esto a un accidente que tuvo andando a caballo en la que se cayó cuando estaba estaba bajándose del caballo. Pero digamos que la caída no fue tan salvaje como para que tuviera unas secuelas de tal calibre. La mandaron a recuperarse al Spa de Gloucester, donde fue tratada, pero no había otros síntomas para dar con un diagnóstico que no fuera un problema de espalda. Este problema continuó durante el resto de su vida y se cree que a posteriori desarrolló un problema pulmonar que no tenía nada que ver, que no estaba relacionado en 1837. Empezó a tomar opioides como el láudano, que es un derivado del opio, para soportar este dolor, y más tarde empezó a darle a la morfina, que en aquel momento era algo que te daban como a día de hoy nos dan una aspirina, ¿vale?
se volvió totalmente dependiente y adicta. Ambos durante gran parte de su edad adulta y no podía hacer vida normal si no tomaba alguna de estas dos sustancias. Parece ser que el haber estado tomando láudano y morfina desde una edad muy temprana pues hizo que su salud no fuese precisamente la más fuerte del mundo. Y algunos de sus biógrafos suelen sugerir que quizás esta dependencia que la obligaba a tener una vida un poco más estática fue la que empujó esa imaginación que tenía y la poesía que llegó a producir a posteriori. En 1821, después de leer el A Vindication of the Rights of Women de Mary Wollstonecraft, os recomiendo leer el libro, aunque no seáis estudiantes de filosofía. Yo me lo leí en la facultad, está interesante. No sé si os he hablado alguna vez en el podcast de Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, algún día hablaremos de ella. Y digamos que Elizabeth Barrett Browning, después de leer esto, pues automáticamente dijo, estas son mis ideas políticas, y a ella se agarró, pero bien agarrada. La fascinación intelectual que tenía por las obras clásicas y por la metafísica también reflejaba una intensidad religiosa que ella más tarde describió como no la persuasión de un cristiano normal, sino las visiones vívidas de un entusiasta. Además, su padre era muy activo en sociedades bíblicas y misioneras, entonces pues la religión era algo que se vivía mucho en casa de los Barrett. En 1828 muere la madre de Elizabeth y de repente todo empieza a ir cuesta abajo para la familia. Sarah Graham Clark, la tía de Elizabeth, se fue a vivir con ellos para cuidar de los niños, pero chocaba constantemente con Elizabeth porque Elizabeth tenía una voluntad muy fuerte y un carácter muy fuerte y no se bajaba de la burra. En 1831 muere su madre, Elizabeth Moulton, y después de varios problemas legales y de la abolición de la esclavitud, el padre, Edward Barrett, pierde gran parte de su fortuna y gran parte de sus inversiones y se ve obligado a vender Hobbs End. Y aunque la familia nunca llegó a ser pobre, sí que tuvieron que venderla para pagar algunos créditos y algunas deudas. Pero como al padre no le gustaba hablar de los problemas financieros que tenían, todos vivían, digamos que, muertos de miedo por tener que volver a Jamaica. Nadie quería volver a Jamaica en la familia. Entre 1933 y 1935 viven en Sidmouth, pero para 1835, algunos años después de vender Hobbs End, se establecen en el 50 de Wimpole Street en Marylebone, Londres. Entre 1937 y 1938, la poetisa vuelve a caer enferma con síntomas que sugieren una tuberculosis. Como a muchos tuberculosos de la época, su médico le insiste que se marche de Londres y ella se va a vivir a Torquay, en la costa de Devonshire. Cuando está viviendo allí, ocurren dos tragedias en la familia. En febrero de 1840 muere su hermano Samuel por fiebres en Jamaica y su hermano favorito, Edward se ahoga en un accidente de vela en Torquay en julio. Esto repercute seriamente en su salud, que ya de por sí era frágil, porque además ella se sentía culpable porque a su padre no había dado permiso para que Edward se fuese a Torquay. Bueno, o no había dado permiso a regañadientes para que Edward se fuese a Torquay. La familia entonces vuelve a Wimpole Street en Londres y en Wimpole Street Elizabeth pasaba casi todo su tiempo en su habitación que estaba en el piso de arriba. Su salud empezó a mejorar, curiosamente, y empezó a recibir visitas de gente que no era su familia inmediata. Una de estas personas era John Kenyon, que era un amigo con mucho dinero y primo distante de la familia y patrón de las artes. Y en esa época le regalan un perro al que ella le pone el nombre Flash, que luego, curiosamente, Virginia Woolf escribió una bibliografía ficcionalizada del perro. O sea que Flash, a Biography de Virginia Woolf, es sobre el perro de Elizabeth Barrett, ¿vale? En 1841 empieza a escribir muchísima poesía, empieza a traducir y empieza a producir prosa. Así se tira de unos 3-4 años totalmente sumergida en este mundo de letras. Escribe el poema The Cry of the Children, que se publica en 1843.
en el que condenaba el trabajo infantil y se utilizó como ayuda para la reforma y para levantar apoyos a una legislación de la época para que los niños no tuvieran que trabajar. En 1844 publica 2 volúmenes de poemas en los que incluyen un drama del exilio, una visión de los poetas y el cortejo de Lady Geraldine, así como algunos ensayos en la revista conocida como El Ateneo. Muy fan de Thomas Carlyle, que era un historiador, ensayista y filósofo escocés, ella escribió varios de estos artículos que escribió en The Athenaeum, ella se los manda a él y empezaron una correspondencia entre ellos. Y como ella tenía una posición extremadamente privilegiada, porque ella no se tenía que encargar de las cosas domésticas, ella solo tenía que cuidar de sus 2 hermanas, entonces ella podía pasar todo el tiempo que quisiera cultivando su mente, leyendo y manteniendo una correspondencia enorme. Y por eso en 1850, cuando muere Wordsworth, que es junto con Samuel Taylor Coleridge el que lanza el romanticismo en Inglaterra, ella había escrito tanto que acaba con una especie de porra a ver si ella o Tennyson acaban siendo el poeta laureado. Adivinad quién de los dos se quedó con el título. Si habéis dicho Tennyson, habéis acertado. La publicación de los poemas en 1844 la convirtieron en uno de los escritores más famosos y populares del país e inspiró a Robert Browning a escribirle una carta. Y le escribió: adoro vuestros versos con todo mi corazón, querida Miss Barrett. Digamos que luego se dedica a flirtear con ella diciéndole que tienen una musicalidad fresca y extraña, que el lenguaje fluye, que tiene un camino muy exquisito y una forma de pensar muy valiente y nueva y real. Poetas hablando con poetas, en serio, esta gente. Yo os animaría alguna vez, si podéis, leer correspondencia de escritores de esta época o de escritores o de poetas y demás, porque es francamente una gozada. A mí personalmente, de las cartas de las que he leído, las que más me gustan son las de Rainer Maria Rilke, pero cualquier tipo de correspondencia de esta época que podéis echarle mano, a mí me molan mogollón. Kenyon, el primo de Elizabeth, movió hilos para que Browning pudiera conocerla el 20 de mayo de 1945 en su casa, y así empezó uno de los cortejos más famosos de la literatura inglesa. Elizabeth produjo un montón de trabajo, pero Browning tenía una enorme influencia en su forma de escribir y 2 de sus piezas más famosas están escritas justo después de que conociese a Browning. Uno es el Sonetos para los portugueses y otro es Aurora Leigh. Ella influyó a Robert de la misma manera y el Men and Women de Robert es más o menos de esta misma época y se nota muchísimo la influencia que tiene el uno sobre el otro. Algunos críticos decían que justo antes de que conociese a Browning su producción estaba empezando a decaer. Es como que cuando conoce a Browning y empieza esta relación con él, ese espíritu de juventud, de discurso público sobre problemas sociales, de esas problemas estéticos en la poesía, toda esa parte más mental de su trabajo, esa parte intelectual, habían empezado a decaer y ella se estaba convirtiendo en una especie de sombra de sí misma. Y como ya os he dicho, pues el cortejo y el matrimonio entre Robert Browning y Elizabeth fue como un poco de capa y espada, ¿no? Muy secreto, para que el padre no se enterase, etcétera, etcétera, porque al padre pues no le gustaba este matrimonio. Y se casaron de manera muy privada en la parroquia de Saint Mary-le-Bon y se fueron de viaje de novios a París y luego en septiembre de 1846 se marcharon a vivir a Italia, donde que se acabó convirtiendo en su hogar hasta que ella muere. Y el único testigo de este matrimonio y quien firmó este matrimonio fue la doncella de Elizabeth, Elizabeth Wilson, que además de hecho se fue a vivir con ellos a Italia.
Su padre desheredó a Elizabeth y de hecho hizo exactamente lo mismo con todos los hijos que tuvo, que os recuerdo que tuvo un montón y sobrevivieron 11, pues todos los que se casaron fueron desheredados. Lo que le rompió un poquito el corazón a Elizabeth fue no el hecho de que su padre se enfadase y la desheredase, eso ya lo había anticipado. Lo que no había anticipado era que sus hermanos iban a rechazar este matrimonio. Pero como la propia Elizabeth tenía dinero propio, porque era escritora y tenía su propia entrada de dinero, pues pudieron vivir de una manera bastante confortable en Italia. Eran bastante respetados, incluso se les podía considerar famosos para la época. Y Elizabeth, con el clima italiano, empezó a ganar más fuerza, a ponerse mejor, y en 1849, con 43 añitos, después de 4 pérdidas, por fin tuvo un hijo, Robert Wiedemann Barrett Browning, que, como ya os he dicho, todo el mundo llamaba Penn. Su hijo más tarde se casó, pero no tuvo hijos legítimos y, como ya os he contado al principio, murió intestate, o sea, murió sin escribir testamento. A insistencia de su marido, y gracias a la insistencia de su marido, conocemos los sonetos de amor escritos por Elizabeth, que son muy bonitos. Luego os leeré uno de mis favoritos de ella, pero eso, su marido en la segunda edición de los poemas la convenció para meter estos sonetos de amor y como resultado su popularidad pues se disparó. Y mientras estuvieron casados, la más famosa literariamente y la reputación literaria más importante era la de ella, más que la de su marido. Y cuando la gente iba a visitarlos en Florencia, la iban a visitar a ella. No iban a visitar al marido, o sea, la estaban buscando a ella. Y gracias a esa fama de ella, formaron parte de un círculo de artistas y escritores muy importante de la época, que es probablemente los más importantes de la época. Entre ellos William Makepeace Thackeray, Harriet Hosmer, Harriet Beecher Stowe, Margaret Fuller, los Carlyle, de los que ya he hablado antes, la novelista francesa George Sand, a quien ella admiraba muchísimo, consideraba amiga íntima a la escritora Isa Bladgen, que fue la que la animó a escribir novelas. También, a pesar de todo, era amiga de Alfred Tennyson y solían encontrarse en París, y también a George Forster, Samuel Rogers, otra vez los Carlyle, y más tarde también llegó a ser amiga de John Ruskin. Para los que no os vaya la literatura, toda esta gente es muy importante. Ya sabéis que yo, la literatura es algo que me gusta mucho, entonces pues me gusta, en el podcast al final, como esto es un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, me gusta hablaros de gente que me resulte interesante y que espero que os resulte interesante a vosotros también. Después de la muerte de su propio padre, la salud de Elizabeth empieza a deteriorarse de manera bastante rápida. Vuelven a Florencia desde Siena, que era donde estaban en ese momento, en Villa Alberti, y escribió un pequeño volumen de poemas políticos que estaban relacionados con la política italiana de la época, conocido como Poemas para el Congreso, en 1860. Y en la que ella expresaba su simpatía por la causa italiana, o sea, por la unificación de Italia, también conocido como Risorgimento. Causaron furor en Inglaterra y varios periódicos conservadores la llamaron fanática. Le dedicó el libro a su marido. Y su último trabajo es un instrumento musical que se titula así, un instrumento musical, y fue publicado de manera póstuma. En 1860 muere su hermana Henrietta y después de pasar el invierno en Roma, su salud vuelve a empezar a deteriorar y entonces vuelven a Florencia en junio de 1861. Se fue, cada vez era más débil, cada vez usaba más morfina para intentar aliviar el dolor que sentía, y el 29 de junio de 1861 muere en brazos de su marido. Browning dijo a posteriori que murió sonriendo, feliz y con la cara de una niña, y que su última palabra fue beautiful. Fue enterrada en el cementerio protestante inglés de Florencia, y para que os hagáis una idea de lo que la querían en Florencia, el 1 de julio, que fue cuando se guardó luto por ella, hubo un montón de tiendas alrededor de la casa donde ella vivía que no abrieron.
a día de hoy seguimos sin saber exactamente qué era lo que le pasaba, cuál era su enfermedad, pero algunos médicos modernos especulan que pudo haber sido una parálisis periódica hipocalémica. No hay capítulos de Pitt que me sirvan a mí para aprenderme lo que son estas cosas. Pero bueno, que es un problema genético que causa debilidad y muchos de los otros síntomas que ella fue describiendo a lo largo de su vida. Como ya os he dicho, fue muy popular en vida, fue muy popular después de morir, especialmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Edgar Allan Poe siempre admitió que se inspiró en su poema El cortejo de Lady Geraldine para tomar la métrica del poema para utilizarla en The Raven. The Raven, que es un poema narrativo de Edgar Allan Poe que es maravilloso. ¿Sabéis cuál es? Es el del cuervo que se planta y va diciendo todo el rato Nevermore. Ese poema. Y la métrica, el ritmo, la musicalidad de The Raven está copiado, está inspirado por Lady Geraldine's Courtship de Barrett. De hecho, Poe escribió una review, una crítica sobre el trabajo de Browning en el número de enero de 1845 del Broadway Journal, diciendo que su inspiración poética es una de las más altas que se pueden concebir y que no hay nada más augusto que la forma en la que ella escribe y que su sentimiento es arte en su pureza, por decirlo así, traducido de alguna manera. Edgar Allan Poe era un fanboy. Y por calidad transitoria yo también. Y de hecho, a ella The Raven le gustó un montón. O sea, porque llegó a leer The Raven, porque para cuando se publica ella todavía está viva, y Poe le dedicó la colección de Raven and Other Poems a ella en 1845, refiriéndose a ella como la más noble de su sexo. También influyó muchísimo en Emily Dickinson, que la admiraba porque era una mujer que había logrado ser famosa por su escritura. Su popularidad en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, además, fue muy fuerte gracias a que estaba en contra de las injusticias sociales, incluyendo la esclavitud en Estados Unidos, las injusticias contra los italianos y cómo gente que no era italiana mandaba sobre los italianos, hablamos de los austríacos, y también estaba en contra del trabajo infantil. Y pues, como ya os he dicho, su marido la convenció para publicar algunos de los 44 poemas de amor que escribió, que son conocidos como Sonnets from the Portuguese, que escribió en 1845 y 1846, aunque se publicaron por primera vez en 1850. Son 44 sonetos de amor escritos por Elizabeth Barrett Browning y fueron muy, 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 muy famosos. No están traducidos del portugués, simplemente decidió ponerles ese título. Y probablemente la primera línea del soneto 43, que luego os leeré entero en castellano, se ha convertido en una de las citas de poesía más famosas de la poesía inglesa, que junto con varias de las de Shakespeare, que empieza con el How do I love thee? Let me count the ways. Luego os leo en castellano, ¿vale? Al principio, Elizabeth no estaba muy convencida de publicar estos poemas, ¿no? Porque para ella eran muy, muy personales. Se los había escrito a su marido. Y para ella era algo muy personal, era algo muy suyo y no estaba segura de si quería que todo el mundo se enterase de lo que escribía. Pero Robert Browning, visionario él, decía que era la mejor secuencia de sonetos en lengua inglesa desde los de Shakespeare. Y los de Shakespeare son una maravilla. O sea, y insistió mucho en que los publicase. Para que la gente no supiese que eran sonetos que ella le había escrito a él, al principio decidieron decir que eran traducciones de sonetos extranjeros. Al principio decidieron decir que eran bosnios, pero Robert le propuso que dijeran que eran portugueses, ¿no? Porque ambos habían leído a Camões y a los dos les gustaba, y de hecho uno de los motes que solía utilizar Robert con ella era mi pequeña portuguesa, no sé de dónde sale, pero lo llamaba así. Los más famosos de la colección son el 33 y el 43.
Y el 43, traducido al castellano, suena tal que así. ¿Cómo te amo? Déjame contarte las maneras. Te amo hasta la profundidad, la anchura y la altura, que mi alma puede alcanzar cuando se siente fuera de la vista, para los fines del ser y la gracia ideal. Te amo hasta el nivel de las necesidades más silenciosas de cada día, la mayoría de las necesidades silenciosas por el sol y la luz de las velas. Te amo libremente, como los hombres luchan por el derecho. Te amo puramente, como se apartan de la alabanza. Te amo con la pasión puesta en uso en mis viejos dolores y con la fe de mi infancia. Te amo con un amor que parecía perder, con mis santos perdidos. Te amo con el aliento, sonrisas, lágrimas de toda mi vida. Y si Dios lo quiere, te amaré aún mejor después de la muerte. Los sonetos de amor siempre suelen ser bastante intensos. O sea, los de Shakespeare también son intensos de narices. Pero a mí me parece que son muy, muy, muy bonitos. En inglés suena mejor porque en inglés rima, pero no, mi pronunciación del inglés no es la mejor, entonces, dicho, venga, os la leo traducido al castellano. No es mi traducción, ¿vale? Pero os lo leo traducido al castellano y así por lo menos podéis empezar a meter un poquito el pie en esta poetisa que después de la época victoriana decidieron olvidarse de ella y que no merecía la pena olvidarla. De verdad, os animo a leer por lo menos los sonetos de los portugueses que están traducidos al castellano. Os animo a leer alguno de sus libros. Enredos de leyenda. Vamos a hablar hoy de mitología galesa. Gales, ya sabéis, ahí en una esquinita a la izquierda, en la isla grande de Gran Bretaña. Los herederos de la corona británica son los príncipes de Gales, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo fue un reino independiente y tienen su propia mitología con varias ramas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de un personaje de esta mitología conocida como Arianrhod. Probablemente lo estoy pronunciando mal, me vais a perdonar. Si alguien sabe pronunciar galés, me corregís la pronunciación. Pero bueno, Arianrhod, como ya os he dicho, es una figura de la mitología galesa que, digamos, que cumple su papel más importante en la cuarta rama del Mabinogi. El Mabinogi o Mabinogion lo vais a poder encontrar escrito de varias maneras. Es, digamos, que una especie de colección en prosa de las más antiguas leyendas galesas que se escriben más o menos a la altura del siglo XII-XIII, pero que realmente beben de tradiciones orales muy anteriores, ¿vale? Así que nosotros el registro que tenemos de Arianrhod por escrito es más o menos del siglo XII-XIII. Las historias se vienen contando desde hace mucho antes. Es la hija de Don, que digamos que de la misma manera que los Tuatha de Danann, Dana, la diosa irlandesa, Don sería como su equivalente galés, es como la madre de todos los demás. Y Arianrhod es hermana de Gwydion y Gylfedwi. ¿En qué lío me he metido yo con tanta consonante? Dentro de las tríadas galesas se le pone como padre a Belimaur, pero bueno, sí, se le ha puesto este padre, pero puede haber tenido otro. En el Mabinogi, su tío, Map ap Mathonbi, es el rey de Vined, que es más o menos el reino de Gales hasta el siglo VI, más o menos, para que os hagáis una idea. Y durante el curso de su historia, ella da a luz a dos hijos, Dylan Aildon y Liu-Lo-Gif. Y todos ellos son los protagonistas de la cuarta rama del Mabinogion. Una cosita que se da mucho en las mitologías celtas de las islas británicas son los Gesa, Geas, Geis, va cambiando el nombre, pero es básicamente como una especie de bendición maldita, por explicarlo de alguna manera, en plan, solo te morirás si pasas por debajo del arco del puente de no sé dónde una noche en el que la luna sea roja. ¿Me entendéis por dónde va la cosa, no? Como el talón de Aquiles, que no se moría si no le pegaban en el talón, pues una Geasa, una Geas, un Geis es una de estas maldiciones bendiciones. No es un non sequitur, tiene eso aquel.
Según la cuarta rama del Mabinogion, que como ya os he dicho es alrededor del siglo XII, el tío de Arian Roth, Maz Fab Mazomwi o Maz Ab Mazomwi, depende quién lo escriba, moriría si no mantenía sus pies reposados en el regazo de una virgen mientras no estaba metido en una guerra. Si estaba metido en una guerra podía pisar el suelo, si no, sus pies tenían que descansar en el regazo de una virgen. Gil Thedwi, el hermano de Arian Roth, digamos que desarrolla una especie de lujura total por la pedestal original de Maz. Es que me parece fatal llamarle pedestal a una mujer, en serio, me fastidia mucho, pero es que es la palabra correcta. De Maz, que es Gewin, y tanto él como su hermano Gwydion ponen en marcha una guerra con el rey Pryderi del reino de Dyfed, forzando a Maz a pisar el suelo y salir de la corte porque se habían metido en una guerra. En ausencia de Maz, Gilfethwy viola a Gewin. O sea, no vamos a coger y nos la... No, o sea, hombres con a hombre, con perdón. Cuando Maz vuelve, castiga a sus sobrinos severamente porque esto no se hace y los convierte en una serie de animales que son pareja entre ellos. Es que es un poco así, esta gente tiene magia, ¿vale? Los transfigura en unos animales y se casa con Gewin para, digamos que aliviar la vergüenza que le han hecho pasar sus sobrinos. Aún así, obviamente, necesita una nueva virgen para poner encima los pies. Gwydion, que había echado una mano a su hermano en organizar la guerra, no en violar a Gewin, pero sugiere a Arian Roth, que pasaba por allí y dicen, ¿tú eres virgen? No, pues ala, a sujetar los pies. Para testear la virginidad de Arian Roth, Maz le dice que tiene que pasar por encima de su varita mágica. Varita mágica, no estamos hablando de eufemismos, ¿vale? Cuando ella hace esto, inmediatamente da a luz a un niño, Dylan el Don. Y una entidad informe con forma de, o sea, una entidad informe como una especie de blob de algo que más tarde se convertirá en Yuyoglyphs. Dylan es un espíritu del mar y escapa al océano inmediatamente después de que lo bauticen a limpiarse eso. Gwydion consigue atrapar a Yu y antes de que nadie vea quién es y se lo esconde dentro del pecho. A ver, por Dios, o sea, esta gente no son humanos. Y se lo esconde dentro del pecho. No demasiado tarde, Yu se desarrolla hasta convertirse en un niño que crece a una velocidad del doble de lo normal y cuando tiene 4 años ya tiene la altura de un niño de 8. Gwydion lo lleva a ver a su madre en su hogar, conocido como Caer Arian Roth. Caer es castillo. Pero claro, como Arian Roth está cabreadísima por la humillación que había sufrido en la corte de Maz, porque claro, su hermano creía que era virgen y ella de virgen no tenía nada, le pone un tabú, un ges, un geas, que en este caso se llaman tinged, al chaval, a Yu, que dice que nunca tendrá un nombre hasta que ella no le dé un nombre. O sea, Yu se quedará sin nombre hasta que ella decida ponerle un nombre. Gwydion se disfraza como el niño y disfraza al niño como si fuera un zapatero y vuelven a caer Arian Roth. Cuando a Arian Roth le están cogiendo las medidas para hacerle los zapatos, ve como este zapatero, comillas, consigue matar un pajarito de una sola pedrada y dice que el que tiene el pelo rubio, tiene una mano muy habilidosa, Give. Gwydion se quita el disfraz y levanta el disfraz del niño y le dice que acaba de darle un nombre a su hijo, Gives, el rubio que tiene buena puntería. Arian Roth, entonces, como no le hace ni puñetera gracia que le hayan vuelto a tomar el pelo, lanza otro segundo tinged, otro segundo tabú sobre Yu, que dice que nunca puede tomar un arma a menos que sea ella quien le dé
esa arma. O sea, que Lluë no puede participar en una guerra si su madre no le da las armas. Unos años más tarde, y repitiendo la jugada, Gwydion y Lluë vuelven a caer a Rianrod, esta vez disfrazados como bardos. Gwydion es muy buen cuentacuentos y entretiene a toda la corte de Arianrhod, y esa misma noche, mientras todos los demás duermen, conjura una flota de barcos de guerra. Arianrhod empieza a repartir armas entre todos sus invitados, entre toda la gente que está en su castillo, y armadura para que le ayuden a luchar contra estos invasores que vienen del mar, y de esa manera se carga su propio segundo tabú. Cuando Gwydion le revela que le ha vuelto a tomar el pelo, Arianrhod lanza un tercer y final Tinged sobre Lluë, que nunca tendrá una mujer de ninguna raza que exista sobre la tierra en ese momento. Gwydion y Math, el tío de Arianrhod, consiguen romper esta maldición, este tabú, creando una mujer a partir de flores de roble, escoba y ulmaria, filipéndula ulmaria, que en inglés se llama meadowsweet, pero en castellano no consigo recordar el nombre común. Pero bueno, a base de estas tres, cuando digo escoba estoy hablando de retama, con las flores de estas tres cosas consiguen crear a una mujer llamada Blodeuwedd, que significa cara de flores. Con estos tabús que iba lanzándole Arianrhod, ella le negó a Lluë 3 aspectos de su masculinidad: un nombre, unas armas y una mujer. Esto es la historia oficial del cuarto Mabinogion, pero como ya os he dicho, es una recopilación de historias anteriores. Otra de las tríadas galesas, la 35, recogida por Rachel Bromwich, establece, digamos que, unas conexiones familiares diferentes para Arianrhod. Su padre es Belimor, su hermano es Caswalaun, que históricamente hay un personaje histórico llamado Casibelaunos, que es al que dan por hermano de Arianrhod. Ella tiene 2 hijos que son hijos de Iliaus, que se llaman Nivre, Gwenwywyn y Gwanar, que acompañan a Caswalaun en su guerra contra Julio César. Apareció un romano. No, realmente la razón por la que conocemos a Casibelaunus es por Julio César, aparece de velo gálico. Y digamos que son los que echan a Julio César de Bretaña. Julio César te va a contar que no, que él se fue voluntariamente, los galeses te dicen que no, que nosotros lo echamos. ¿A quién le haces caso? Tú verás. La cosa es que esta es la única mención con la que se conecta Arianrhod con Belimor y Caswalaun. Puede ser simplemente que Caswalaun en su momento utilizase a Arianrhod como, digamos, esta persona es mi ancestro o es familia, etcétera, etcétera, pues para darse más pedigrí, por decirlo de alguna manera. Como cuando Julio César decía que descendía de Venus porque descendía directamente de Rómulo y Remo, que descienden de Eneas, que es hijo de Venus. Sabemos que las historias de la mitología galesa cambian con el paso del tiempo, como ha pasado con muchas mitologías de pueblos que empezaron a registrar tarde y en medio del cristianismo su mitología. Y sabemos que el Mabinogion no contiene la única versión de cada una de estas historias. El erudito galés William John Griffith anotó que en el siglo XV y XVI los poetas aparentemente conocían una versión alternativa en la que Arianrhod realmente se convierte en el reposapiés de Math, y además otros estudiosos han sugerido que en una de las primeras formas de la cuarta rama del Mabinogion, Gwydion es el padre de los hijos de Arianrhod, no su hermano. A día de hoy, el palacio de Arianrhod, el fuerte Arianrhod, el castillo, Caer Arianrhod, está conectado con una formación rocosa que se ve al oeste de Llangrog, en el noroeste de Gales, cuando hay marea baja. O sea, Caer Arianrhod estaba en la costa, estaba al borde del mar. Esta formación es una de las variadas puntos geográficos que son parte de los eventos, son localizaciones de parte de los eventos de la cuarta rama en esta zona.
El nombre de Caer Arianrhod también se utiliza con la constelación, en galés, con la constelación Corona Borealis. Y Robert Graves dice que Taliesin pasó 3 periodos en prisión dentro del castillo de Arianrhod. Y Robert Graves, que a Robert Graves nos lo tenemos que coger con pinzas, ¿vale? Dice que es bastante probable que Arianrhod no sea más que un aspecto de Cerridwen, la diosa blanca, la diosa musa, Cerridwen la del caldero, etcétera, etcétera. Otro día os hablo de Cerridwen. Y diréis, ¿y por qué nos estás hablando de Cerridwen si no tiene nada que ver con el tejido? Bueno, un poquito sí tiene que ver, ¿vale? Arianrhod, la etimología del nombre viene de Arian, plata, y Rod o rueda de plata, y digamos que proviene del protocéltico Argantorrota. ¿Qué significa rueda de plata? ¿Vale? El caso es que una de las traducciones, una de las posibles interpretaciones que se le da a esta rueda de plata es el de un uso o la fusayola de un uso. Esto lo he encontrado citado de manera un poco cogida por los pelos, hablemos claramente, y entonces no sé hasta qué punto es la traducción, es la acepción correcta, que esta Silverwheel haga referencia al hilado, pero sí que es verdad que en algunas de las historias que se cuentan sobre Arianrhod sale hilando. Y bueno, como ya decidimos que en el podcast ahora contamos historias de todo tipo, pues he querido acercaros esta que es un poco lateral, muy lateral, confieso que muy lateral. Pero eso, que sé que os gusta que os cuente historietas y bueno, aquí veis a una madre que fue maldiciendo periódicamente a su chaval al que no quería reconocer mientras el otro se le fue a nadar al mar. Y bueno, con esto termina el podcast. Espero veros en Sevilla, acordaros de lo que os he contado a medio podcast, acordaros de lo que tenéis que hacer y eso, nos vemos en Sevilla, jugaremos a los espías y si no, pues al resto os veo en el siguiente capítulo, que prometo que esta vez saldrá dentro de marzo, no como este que se supone que es de febrero, pero ha salido a primeros de marzo, una que se lía mucho. Esto ha sido todo por esta semana en el podcast de Ardilanak. El podcast está publicado bajo licencia de Creative Commons, así que si vas a utilizar cualquier parte del podcast, cítame. Todas las opiniones vertidas en el mismo son las mías propias y toda la música que has escuchado durante el podcast es sin derechos de autor. Este podcast fue grabado en Eibar el año 2025.